Muy buenas para todos, mis estimados amigos. En cualquier parte en el mundo donde ustedes estén viendo este video, en su auto, en su casa, en cualquier parte sobre el planeta Tierra, es mi deseo que la paz gloriosa del Señor Jesús esté en su corazón. Siempre le recuerdo algo importante. eh, no busco agradar a nadie. Yo no vivo de esto. Como el apóstol Pablo dijo, si tratara de agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Hoy quiero que toquemos un tema sobre la inferencia necesaria. El problema con esto es que hay personas que pretenden encontrar en la Biblia como un recetario. Haga esto, puntos y comas para qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay muchas enseñanzas bíblicas enseñadas en el Nuevo Testamento que no se dicen literalmente, pero se dan a entender. Eso es lo que viene a ser la inferencia necesaria. Pero primero debemos notar la diferencia entre la inferencia y la implicación. El que habla o escribe implica por medio de lo que expresa, mientras el que oye o el lector infiere o deduce en base a lo que expresa, en base a lo que se expresa. Al revelar su voluntad, a veces Dios empleó la implicación. Toca al lector de las Escrituras inferir lo que Dios le ha dicho por implicación. La autoridad de Dios es establecida por medio de mandamientos o declaraciones directas, como también por medio de ejemplos apostólicos aprobados e inferencias necesarias. La autoridad para la cena del Señor bien ilustra el caso. Tomamos la cena porque así lo ha mandado Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24. El tiempo, el día de la semana en que se debe tomar es autorizado por un ejemplo apostólico aprobado en Hechos capítulo 20, versículo 7. No hay autorización para tomar la cena en otro día de la semana. Y no podemos actuar sin autorización divina. Para todo lo que vayamos a hacer, necesitamos una autorización de parte de Dios. La frecuencia de tomar la cena es determinada por la inferencia necesaria, pues se tomaba cuando la iglesia se reunía semanalmente, el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20 y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Toda semana tiene su primer día. Entonces, si yo tomo la cena del Señor hoy, ¿cuándo tengo que volver a tomarla? El mandamiento es el primer día de la semana. Si yo digo que hoy es el primer día de la semana y tomé la cena del Señor, ¿cuándo tengo que volver a tomar la cena del Señor? El próximo primer día de la semana, o sea, 8 días después. Cristo reprendió a ciertos hipócritas por no emplear la inferencia, o sea, la deducción, o sea, sacar una consecuencia de una cosa. Lucas capítulo 12, del 54 al 56. Sabían distinguir o discernir o inferir el aspecto del cielo y de la tierra, y podían inferir que Jesús era el Cristo por lo que observaban de sus milagros, pero pudiendo hacer las dos cosas, rehusaban reconocer al Mesías.
Vean, por favor, vea Mateo capítulo 16, del 1 al 4. El Mesías enseña mucho por medio de la implicación. Un ejemplo, Mateo capítulo 21, del 42 al 45. Vea lo que dice. ¿Nunca leísteis? Esto implica que leyendo el pasaje indicado, ellos pudieron haber visto su caso perdido. Notes el versículo 45 de Mateo 21, versículo 45. Entendieron, percibieron. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Jesús dijo, ¿cómo leéis? Esto implica que él podía contestar su propia pregunta. Vea el versículo 20, en Lucas 25, 10. Y la contestó bien. Nada más le faltaba hacerlo. En Mateo capítulo 4, versículo 7. Escrito está también, dijo Jesús. Esto implica que Satanás usó mal las escrituras al citar el Salmo 91, versículo 11 y 12. Dijo Jesús, ¿tú, Satanás, usaste mal las escrituras? No dijo eso. No pronunció esas mismas palabras, pero eso lo implicó y Satanás infirió y entendió que así había hecho. Muy importante. Por eso hago énfasis en la inferencia necesaria. El usar preguntas y parábolas, el Mesías enseñaba por implicación. Al contestar, entender, percibir o deducir la verdad del caso en particular. La persona infería. Por ejemplo, Mateo 22, del 41 al 46. Ellos pudieron haber contestado, pero infirieron que al hacerlo tendrían que aceptar la deidad de Jesús. Pero eso le rehusaban hacer. Marcos capítulo 7, versículos 14 al 19. Cristo mandó que la multitud oyera y entendiera, o sea, hiciera la inferencia necesaria. Luego reprendió a sus discípulos por no haber hecho la inferencia necesaria, o sea, por no haber entendido. En Mateo 21, 45, cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, hicieron la inferencia necesaria. Cristo reveló a Pedro cierta verdad por medio de una visión que implicaba cierta conclusión, y Pedro la percibió o infirió. Es decir, hizo la inferencia o la conclusión necesaria, lógica. Hechos 10:34. Cristo tenía a sus discípulos responsables por sacar la inferencia necesaria. Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Al advertirles de la levadura de los fariseos, Jesús tenía a sus discípulos responsables por entender, comprender o inferir. Que no les hablaba acerca del pan, sino de la doctrina falsa de los fariseos. Pregunto, ¿cómo aún no entendéis o inferís? Dijo Jesús. La falta de pan literal no presentaba el problema para Jesús, y por eso ella no pudo haber sido punto de consideración de parte de los discípulos al confrontar la advertencia de Jesús. Otro punto importante. ¿Cómo se puede entender correctamente? Mateo capítulo 8, versículo 22. Que los muertos entierren a sus muertos. O Mateo 23:15. Hijo del infierno. Sin hacer uso de la inferencia necesaria. ¿Cómo lo podemos entender?
¿Cómo es posible distinguir entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado? Si el caso no puede ser literal, inferimos que es figurado. Sin hacer uso de la inferencia necesaria, ¿cómo podremos reconocer que la metonimia, o sea, designar una cosa con el nombre de otra, eso es metonimia, está siendo usada? Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, 17, cuando se habla de copa o de dividirla, o la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es transportarse, es transportarse el sentido de una palabra a otra. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. Nadie creería que Jesús era una puerta literal, pero había que entender que Él era la entrada. La entrada. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Igual. Las preguntas retóricas demandan respuestas por medio de inferencia necesaria. O sea, la deducción, la conclusión necesaria. Las respuestas correctas son implicadas en las preguntas retóricas. Cristo también usó de preguntas no retóricas. Un ejemplo, primera de Corintios 9, del 4 al 14. Una pregunta tras otra, cada una con su implicación, y fácilmente podían los corintios contestarlas correctamente. Inferimos lo que se implica. Primera de Corintios 15, 12. La pregunta del versículo lo implica que la enseñanza apostólica desmiente la declaración falsa de algunos de los corintios. Los versículos 13 y 14 implican las consecuencias si los falsos tienen la razón. A los corintios les tocaba sacar estas conclusiones o inferencias. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32 y el versículo 45. De la conversación de los publicanos y las rameras, los líderes religiosos debieron haberse arrepentido, pero no hicieron la inferencia necesaria porque no creyeron en Jesús. En Mateo 11, capítulo 7, versículo 9, las preguntas de Jesús demandaron cierta respuesta que a los oyentes les tocaba entender o inferir. En Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 3, al contestar mentalmente, o sea, inferir las preguntas de los versículos 2 y 3, fácilmente podían contestar la segunda pregunta del versículo 1. Los muertos ya no pueden hacer las cosas de su vida pasada. Dios señaló a Pablo y a sus compañeros a dónde ir a predicar en ciertas ocasiones por medio de una visión, dejando que ellos sacaran la conclusión. Un ejemplo, Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Dando por cierto, o sea, inferencia necesaria. Dios implicó, ellos infirieron, y de esta manera Dios les reveló su voluntad respecto a dónde ir ellos a predicar. Dios bien pudo haber usado la declaración directa para decir a los discípulos a dónde ir a predicar, pero escogió revelarlo de otra manera, dejando la conclusión correcta a ellos. En Hebreos capítulo 7, versículo 14. Ciertas verdades son evidentes o manifiestas
obvias o claras, sin que se declaran expresamente. La raíz de la palabra evidente es vid, es ver, como por ejemplo ver un video. Manifiesto es implicación de que Cristo en la tierra no pudo ser sacerdote. Esto es evidente. Él era de la tribu de Judá. Pero Cristo es sacerdote según otro orden, el de Melquisedec. Hebreos 7:15. Aún más manifiesto o evidente es por la inferencia necesaria que se saca lo que es evidente. Juan capítulo 7, versículo 31. Ejemplo de usar la inferencia necesaria. Muchos de la multitud, ellos infirieron lo que las señales de Cristo hacía implicaban. Juan capítulo 3, versículo 2, Juan 9, 30 al 33. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 19, enseña por implicación. Ciertas verdades implican ciertas inferencias. Cristo contestó una pregunta directa por medio de hacer ciertas declaraciones que implicaban la respuesta que los discípulos de Juan debían inferir o entender. Mateo capítulo 11, versículos 3 al 6. Ejemplo de enseñanza por implicación de parte de Jesús y la inferencia correcta de parte de algunos oyentes. La encontramos en Juan capítulo 9, versículos 39 al 40. Nótese algo importante. Jesús vino para que los que no ven, o sea, no tienen la verdad que salva del pecado, vean también la verdad que salva. Por eso Jesús dice que Jesús vino para que los que no ven puedan ver. Vino para que los que ven, o sea, afirman tener la verdad, para que esas personas que dicen que tienen la verdad, que ven, sean cegados o no vean, o sea, que continúen en su ceguera espiritual. Cuando los fariseos dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Afirmaban poder ver y que no eran ciegos, afirmaban hallarse en la verdad. Jesús hizo la inferencia correcta de la declaración de ellos. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Dijo. Mas ahora porque decís, vemos. Pero ellos no dijeron textualmente, vemos. Pero lo que sí dijeron implicaba eso. Y Jesús hizo la conclusión, o sea, la deducción, la inferencia correcta del contexto de lo que se estaba diciendo. La declaración de Jesús a ellos, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Esto implica que si admitieran que no tenían la verdad, la buscarían y por medio de ella alcanzarían la remisión de pecados. La inferencia necesaria es entender algunas verdades que el texto no dice literalmente, pero lo da a entender. Algunas verdades que comprendemos no por mandamiento o declaración directa, sino por inferencia necesaria. La iglesia fue establecida el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús. ¿Dónde hay un pasaje que en tantas y cuantas palabras diga esto? No existe un pasaje que diga eso.
Y por eso no es cierto, ¿no? Si usted lee Hechos capítulo 2, por inferencia necesaria lo va a entender. La membresía de la iglesia local, la autonomía, la palabra autonomía, palabra, la autonomía, palabra que no se halla en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia habla de que constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, habla de una iglesia local. Si hay iglesias locales, es porque son autónomas. La providencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia? Menciona esa palabra. No la, pero la da a entender que Dios es el que provee a todo el mundo. Los ancianos de la iglesia local no pueden ser diocesanos. O sea, los ancianos o los pastores de una iglesia local tienen la autoridad únicamente en esa iglesia local. ¿Y eso cómo lo entendemos? En 1 Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Habla de cuál era la jurisdicción de estos ancianos. Pero el texto no lo dice literalmente, pero lo da a entender. La tesorería de la iglesia local es otra enseñanza que se da por inferencia necesaria. La palabra inferencia no se halla en la Biblia. Hay gente que puede objetar por eso. Bueno, la respuesta, todo depende de la versión empleada. Yo tengo una versión que en Hechos 16:30 dice que infirieron las palabras concluir, percibir, entender, deducir, discernir. Y la frase dar por cierto dicen la misma cosa que inferir. Hay casos de implicación y de inferencia necesaria en casi todas las páginas del Nuevo Testamento. Nosotros, en nuestro hablar y escribir diarios, empleamos la implicación repetidamente, dejando al oyente o al lector la inferencia necesaria. O sea, que ustedes que escuchan entiendan. ¿Quiénes somos nosotros que digamos que a Dios no se le puede permitir hacer lo mismo? Que dé un mensaje y que nosotros tengamos que entender lo que el Señor quiso decir. Dios ha revelado su voluntad de la manera más sencilla en el Nuevo Testamento. Y siempre recuerden, por favor, que el objetivo es que entendamos que en el Nuevo Testamento hay enseñanzas que, aunque no se digan las cosas literalmente, el pasaje lo da a entender. Que Dios les bendiga. Les habla Luis Fernando Castaño. Este tema de la inferencia necesaria son cosas que la gente muchas veces no presta atención y por eso muchas veces no entiende la palabra de Dios. Se despide de ustedes, Luis Fernando Castaño Botero. Lo invito a que vea mi canal en YouTube con el nombre de Luis Castaño Botero. Que Dios les bendiga. Y un detalle muy importante. Recuerde que les he siempre dicho, no soy pastor. Soy predicador de la Iglesia del Señor en Costa Rica. Que Dios les bendiga.